¿Sí? ¿Qué quieren ver de cartografía? Todo. La parte de coordenadas, ¿Qué coordenada? las de Gauss-Kruger. ¿Qué pasa con la Después todo esto. Mira, Podemos ver cómo se mencionan las fajas, ¿Sí? cómo se enumeran. que sacarle al otro. ¿Sabe qué café? Sí. ¿Cuántas fajas de Gauss-Kruger hay para Argentina? 7. 7. ¿Y qué es una faja de Gauss-Kruger? Para empezar. O sea, se llama sistema de proyección Gauss-Kruger porque está constituido por 7 proyecciones independientes. Y cada proyección en sí misma es una proyección independiente. Tengan ustedes en cuenta que una faja de Gauss-Kruger es una proyección cilíndrica y el cilindro está transverso y es una proyección conforme. Y en este caso es una proyección tangente, o sea que el cilindro es tangente a un meridiano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo una porción de la superficie terrestre que está contigua a ese meridiano y la llevo y la dibujo sobre el cilindro. ¿De acuerdo? Esa porción de superficie terrestre va a tener 3 grados de ancho. Es 1,5 grados a cada lado del meridiano central. Después, ¿qué hago? Giro el cilindro, lo apoyo sobre otro meridiano y vuelvo a proyectar la otra porción. Y así creo las fajas. Por eso cada una es una proyección completamente diferente a otra. ¿Por qué? Porque geométricamente son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Por eso que yo no puedo referir coordenadas de una faja a otro sitio fuera de esa faja. ¿Por qué? Porque ya estoy incurriendo en un error muy grave. ¿De acuerdo? Entonces, como el sistema de referencia Gauss-Kruger, el sistema de proyección Gauss-Kruger es definido por la ley de la carta, la ley nacional de la carta, es el que se usa de manera oficial para la Argentina. ¿De acuerdo? Ese sistema de proyección Gauss-Kruger es parte de un sistema de referencia. En Argentina teníamos un sistema de referencia que era Campo-Enchauspe, que tenía como sistema de proyección Gauss-Kruger y como datum Campo-Enchauspe, que era un datum local. Y hoy en día tenemos POSGAR, que significa Posiciones Geodésicas de Argentina, que tiene como sistema de proyección Gauss-Kruger y como datum trabaja con el datum geocéntrico WGC84. Pero además, tiene asociado una serie de parámetros. Un datum tiene asociado un elipsoide de referencia y un geoide. Además tiene la ubicación del punto fundamental. Eso se crea matemáticamente porque nadie llegó al centro de la Tierra, ¿sí? Entonces se ubica matemáticamente. Y además se asocia ese sistema de referencia, se va a asociar lo que se llama el marco geográfico, o marco geodésico, o marco de referencia, que es la materialización de una serie de puntos de control en el terreno. Pueden estar manifestados como un mojón, ¿sí? Una placa conmemorativa, donde el IGN manda un listado donde figuran las ubicaciones de cada uno de esos puntos en cuanto a la latitud y longitud, o sea, las coordenadas para cada uno de esos puntos. Y esos puntos se revisan periódicamente. Porque antes se creían que eran puntos que si uno hacía un mojón de cemento quedaba ahí y para siempre mantenía el lugar, pero no. Cada elemento en la superficie terrestre puede cambiar, se puede modificar, se puede desplazar. Hay movimiento de la placa continental y se mueve todo lo que está arriba de la placa continental. Entonces, la ubicación relativa de cada elemento en la superficie terrestre es, en tiempos geológicos, es efímero. Entonces, no hay nada que permanezca fijo.
Por eso es que ese marco de referencia es tan importante, porque yo voy a vincular todas mis mediciones a un punto que se corrige permanentemente. Además, bueno, después tienen ahí las diferencias entre PostGard 94, 98 y 2007, que básicamente es la cantidad de puntos de marco de referencia. Y además PostGard 2007 incorpora lo que son las estaciones de monitoreo satelital permanente, que son la red RAMSAT, que son antenas que permiten conocer la posición de los satélites y se va retroalimentando. O sea, con las antenas se corrige las efemérides de los satélites y con una constelación de satélites se ubica precisamente la posición de la antena. Son GPS geodésicos y son algunas antenas. Acá en la USA tenemos uno que sirven de referencia. Por ejemplo, los topógrafos los usan mucho. Bueno, ese es el contexto. Entonces, Gauss-Krüger es una proyección cilíndrica. Hay otros tipos de proyecciones que pueden ser cilíndrica, pero pueden ser transversa, pueden ser normal y oblicua. Pero también pueden haber cónicas, pueden haber azimutales. ¿Sí? Las azimutales es un plano que puede ser tangente o secante a una porción de la superficie terrestre. Y el cono, bueno, es como un conito de cumpleaños, ¿no? Que también puede ser tangente o secante. Siempre puede ser tangente o secante. Tangente corta o intersecta la superficie de la Tierra en una línea, ¿sí? Mientras que secante es que la corta en dos líneas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cada faja de Gauss-Krüger, ya dijimos, tiene 3 grados de ancho. Entonces, como yo no puedo dibujar un mapa teniendo las fajas de Gauss-Krüger, no puedo exceder el ancho de una faja. ¿Por qué? Porque estaría dibujando en el mismo mapa la faja siguiente. ¿Y qué coordenadas le pongo al mapa? No le puedo poner ambas coordenadas, ¿sí? Porque voy a incurrir en un error. Entonces, lo que se hace es dibujar el ancho máximo de una faja, ¿sí? Y a ese mapa es el mapa de menor escala para la proyección oficial de la Argentina. Ese va a ser la hoja madre. Tiene el ancho de la faja, por eso se llama hoja madre. Después esta carta se vuelve a dividir, se puede dividir de dos maneras. O se divide en 4 o se divide en 36. ¿Ya? Y se vuelve a dibujar del mismo tamaño. Cada una de las porciones la vuelvo a dibujar del mismo tamaño. Si ustedes se fijan, todas las cartas dibujadas por el IGN tienen un incremento que se llama acá, que es esta distancia entre coordenadas, es igual a 4 centímetros. Vamos a mover una regla. No. Acá hay uno, mirá. Dame un segundo, cuidado. Ahí abajo, adentro, fíjate, hay una regla. Una verde. Esa ahí. Si se fijan, ¿cuánto hay ahí? Y acá, 4 centímetros. Y fíjate, ¿cuánto hay? 4 centímetros. O sea que la grilla que se está formando, o sea, acá no está dibujada las líneas, pero si yo las dibujara se formaría una grilla. ¿Sí? Es de 3 grados de ancho. Esto también tiene una grilla que tienen 4 centímetros. Todas tienen 4 centímetros. Entonces, cuando vos dibujas un mapa, en esta porción siempre van a mantener la misma escala. Entonces, las escalas de trabajo del IGN son 1 en 500.000, que es la hoja madre. Podemos tener de escala 1 en 250.000, que viene de la cuarta división de la hoja madre. O si la hoja madre se divide en 36, te van a salir mapas de escala 1 en 100.000, como este o como este. El mapa de escala 1 en 250.000 no se vuelve a dividir más. Los de escala 1 en 100.000 sí se pueden volver a dividir y te dan mapas de escala 1 en 50.000.
Y este 1 en 50.000 se puede dividir, sí, se puede dividir en 4 y te va a dar 4 cartas de 1 en 25.000, que esas no tenemos nosotros. ¿Sí? Y ahora vamos a ver después las coordenadas. Entonces, eso es, fíjate cómo es la grilla de coordenadas acá. ¿Qué patrón geométrico tiene? En cuestión de la clasificación. Claro, va a cambiar en función de la... Los paralelos, ¿cómo se ven? Como paralelos, ¿sí? Sí. ¿Y los meridianos cómo se ven? No. También paralelo. Son líneas paralelas. ¿En realidad son líneas paralelas o no? No. No, porque los meridianos van a los Convergen. polos. Entonces, el hecho de dibujar los meridianos como paralelos mantiene la intersección entre paralelos y meridianos en ángulos de 90 grados. O sea, crea una grilla ortogonal. Eso es una característica de la proyección Gauss-Kruger. Eso se llama, es un tipo de proyección conforme. Vos elegís la figura geométrica, cilindro, cono o así, o plano, ¿sí? Decidís cómo la vas a ubicar y después tenés que adoptar un criterio más para dibujar la superficie de la Tierra. Puedes tener una proyección conforme que mantiene la relación entre las intersecciones de paralelos y meridianos. Si mantenemos constante la superficie de la Tierra se llama equiárea. ¿Sí? Y después tenemos el equivalente y la filáctica. El equivalente es un compromiso entre... No es ni chicha ni limonada, no es ninguna de las dos, pero bueno, anda ahí al medio. Hay un... Ya les voy a mostrar, a ver si tengo acá mano. Segundo, que lo tengo. Me habían mandado un link que estaba re bueno. Ya está dividida la hoja madre en escala menor a 500.000, ya no se considera la escala de la hoja madre. ¿Cómo? Cuando ya se la divide a la hoja madre en principio en 1 en 250.000, ya no se considera la hoja madre, porque ya está dividida. No, siempre se considera la hoja madre. O sea, sería la nueva escala de la hoja madre, cuando se la divide en 4. O sea, No es la nueva escala de la hoja madre, o sea, si se divide, ya no es una hoja madre. claro, ahí es lo que... O sea, Cuando ya se divide ya no es hoja madre. ella no sigue siendo su madre, Ya, porque ya su madre se dividió en ella. claro, ¿Sí? sí. Por eso, cada hoja madre va a tener en esto una página de internet, si les interesa después se los paso, donde les permite ver acá el tipo de proyección y les muestra cómo se ve la proyección. Y puede interactuar, o sea, puede desplazar la Tierra y ver cómo se va deformando. Ese es otro tipo de proyección. Y ahí pueden verlo. En la compu se ve perfecto. Entonces ahí lo puedo ver, fíjense, puedo llevar de un lado para el otro, puedo interactuar ahí, está súper bueno. ¿Qué página es el Me mandan un WhatsApp y se lo comparto ahora. Bueno. Ahora sí. A mí me gusta más. ¿Ah? Sí. Mándenme un WhatsApp ahora y se las Salió. pego ahora, ya no. Como para que vean cómo son las deformaciones en realidad con las proyecciones. ¿Algo más? No. Buenísimo. Ese era el... Pero en realidad hay muchísimas proyecciones cartográficas, o sea, y uno dice, ¿cuál uso? ¿Cuál uso? O sea, cada una tiene un fin, un propósito, para tener la menor deformación o el menor error para distintas aplicaciones. Para náutica, por ejemplo, se usan muchísimo las cónicas o las azimutales, no así las tipo Mercator, que tiene más deformación y es más difícil representar líneas
loxodrómicas, por ejemplo. Sí las ortodrómicas, pero no las loxodrómicas. Y un barco no sigue líneas ortodrómicas, entonces es más complicado. Eso lo descubrieron a fuerza de morir congelado mucha gente cuando querían llegar al Polo Norte, por ejemplo, en la carrera por llegar al Polo Norte. Entonces, todo eso es la parte de geometría de Gauss-Krüger. Ahora, ¿cómo nos podemos ubicar mediante coordenadas dentro de una faja? Y ahora vamos a ver. O sea, dentro de una faja, nosotros tenemos que las coordenadas, si bien cambian los ejes cambian para que sigan siendo latitud y longitud. Latitud es X, longitud Y. ¿Sí? Pero ¿cómo se mide la latitud? La latitud se mide en este eje, fíjense. Entonces este se va a llamar el eje X y este se va a llamar eje Y. Por eso es que cambian el eje, nada más, para que coincidan las coordenadas con la latitud y la longitud. Fíjate vos lo que decías que había. Mira, el meridiano central es 63. A 64,30, ¿cuántos grados hay? Un grado. Un grado y Medio. Un grado y medio. ¿Y a 61,30? también Un grado y medio. Entonces, Sí. un grado y medio más un grado y medio, 3 grados. Y en este sentido, ¿cuántos grados hay desde acá hasta acá? ¿También lo podés ver acá? Acá. 2 grados. 2 grados. Va de 22 a 24, es fácil, es una resta. Sí, sí. Bien sencillo. Todas las cartas madre tienen 3 grados de ancho y 2 grados en este otro sentido. Todas las cartas madre. Cecilia, o clava esto directo. Sí. No. Sí, Así que quedó en Europa. un grado de Sí. ancho Oh, la mierda. y de un grado de alto. Sí. Puede Sí. Se decirse. fue y Por decir a así. mí me había comentado que se iba de licencia. Ah, Y después cuando veo que cambió de número, todo, le mandé mensaje y ahí recién me dijo, no, ya no vuelvo más a Argentina. Ay, qué bonito. Qué bien por vos. sí, gracias por avisar. Gracias. Espero verse. Fíjate, Sí, fíjense ya. acá qué dice. Hoja. ¿Qué ¿Qué dice? 23,83. Por favor, 363. Eso. Así Si que se ya. fijan bien, Para defender la tesis. Sí. Buena suerte, hermano. ¿y acá? 63. O sea, es un par de coordenadas. ¿Sí? Si son coordenadas, vos seguís la línea de meridiano y de paralelo, ¿dónde se cortan? Un meridiano y un paralelo. Siempre te dan una coordenada, la ubicación de qué. Si yo tengo dos líneas y seguí una línea y seguís la otra, ¿qué es lo que te define? La intersección de dos líneas. Un punto. ¿Dónde está ese punto ahí? ¿En el medio? Siempre esta coordenada es el centro de la hoja madre. Esto es nomenclatura Instituto Geográfico Nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la numeración que corresponde a esta porción de terreno. ¿Sí? No hay otra nomenclatura que corresponda a otra superficie de cualquier otro lugar con el mismo nombre. Este es como tu número de documentos. Y esto es como tu nombre. Sí, hoja tartagal. ¿Puede haber otras hojas tartagal de otras porciones de terreno? Sí. Pero una hoja tartagal de esta porción exactamente con el mismo, con otro nombre, no. ¿Sí? Esto es como tu número de documento. Vos te podés llamar igual que tu viejo, igual que tu papá. Pero no son la misma persona. ¿Qué los diferencia? El DNI. Esto es igual. Entonces vamos a ver que hay otras hojas. Puede haber otra hoja tartagal, pero va a ser de otra escala, obviamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver otras escalas, por ejemplo, escala 1 en 250.000,
acá abajo. Fíjese en esta. ¿Qué dice acá? 25, 63. 4. 4. Si aparece un número romano, es porque se dividió en 4 la hoja madre. ¿Sí? O sea, ¿qué escala tendría que ser si se dividió en 4? 1 en 250. ¿Qué dice ahí? 1 en 250.000. Es sencillo. Entonces esto siempre me va a indicar. Y si yo tendría que buscar el centro de la hoja madre, ¿dónde estaría ubicado? Este es el cuarto cuadrante. Y por Dios no digan, se dividió en 36 cuadrantes. Cuadrante significa que 4, viene de 4, por eso es cuadrante. ¿Sí? Acá sí se dice cuadrante porque sí se dividió en 4. Este es el cuarto cuadrante. O sea, si la hoja madre fuera esta, se divide en 4. 1, 2, 3 y 4. O sea, que esta es la que está hacia el sur y hacia el este. ¿Dónde estaría el centro de la hoja madre? Acá. Fíjense en ahí qué dice la coordenada. 25, 63. ¿Es igual? Sí. Bien. ¿Y ¿Ves? por qué con el menos? ¿Mm? ¿Por qué con el menos 25? Todas las coordenadas de latitud y longitud se refieren a sus meridianos y a sus paralelos de origen. ¿Sí? En el caso del paralelo de origen es el Ecuador. Si estás hacia el norte del Ecuador son positivos. Si estás hacia el sur son negativos. Y con el tema del meridiano de Greenwich, para saber qué meridiano, tenés 180 grados en sentido horario, positivo, y 180 grados en sentido antihorario, negativo. Otra forma de decirlo es sin signo negativo, pero indicando el hemisferio en el que te encontrás en el caso de latitud y en el sentido que te encontrás según el meridiano, si estás al este o al oeste. Eso vos podés decir latitud sur y ahí no se pone el signo menos. Si pones la S de sur. Si no pones nada en la latitud, tenés que indicar el signo negativo. Si no tiene nada, si vos ves que está la latitud y no dice ni sur ni norte ni un signo negativo, vos asumís que esa latitud está en el hemisferio norte. Esa es la forma de lectura correcta. ¿Sí? Bueno. Hasta acá vamos entendiendo la nomenclatura de género. Ahora vamos a ver qué pasa con la hoja de escala 1 en 100.000. Esta es hoja de escala 1 en 100.000. La hoja madre se divide en 36. ¿Esto qué significa? 25 a 66. Que el punto fundamental va a tener coordenada 25 y 66. No el punto fundamental. De intersección. Punto fundamental se habla del punto del dato. ¿Dónde estaba la intersección esa? 25 grados 66. 25 grados. Sí, pero ¿a dónde está el punto ese? Si yo no tuviera esto, esa nomenclatura ¿de qué era? De La hoja madre. De la hoja madre. Entonces, ¿dónde está el punto este? Es fácil, si esta es la nomenclatura de la hoja madre, ¿dónde está el punto? En la hoja madre. ¿Y corresponde a qué parte de la hoja madre? Ya habían visto ustedes dónde se ubica el punto. En el centro. Siempre es el centro de la hoja madre. ¿Sí? Siempre. Ahora, ese punto, puede que se lo vea acá, tiene que ser un... Y les muestro. Si ustedes dividen el 36 de la hoja madre, va a ser esto. ¿Bien? Va a ocurrir esto. El centro de la hoja madre está aquí. Y acá van a tener la hoja 1, 2, acá 6, 12, 18. Entonces acá tenemos la hoja 16, la 15.
¿Cómo anda ya? 21 y 29. Che, ahí estoy viendo lo que En me estas mandaste, 4 hojas nada más se va a ver el centro de la hoja. Nada de En ninguna otra. los otros usos, sigue diciendo lo mismo. Me mandaste el ¿Entienden? Esta es la 17. Ah. ¿Se va a ver ahí el centro de la hoja madre? No. Entonces ni lo buscan. Claro. ¿De acuerdo? Son 15, 16, para que se vea. Claro, o la 21 22. Pero eso por geometría, si no ni se ve. Perfecto, ¿De acuerdo? perfecto. Bien. O sea, yo pensé que este ya tenía. Acá tenemos otra de escala 1 en 100. Y fíjense. La nomenclatura. Esta es la 16. ¿Se va a ver el centro de la hoja madre? Sí. ¿Qué dice? Ah, 25, 66. bien. En esta da la casualidad que sí. Acordate que no solo están los pozos, ¿no? Los ramos de captación. Ahora, sino también saben una de que estas venía hojas de- también se puede subdividir. Cualquier hoja de 100.000. Perfecto, Y vamos a obtener un mapa de escala 1 en 50.000. perfecto. Miren la nomenclatura. Listo. Bueno. Ajá. Da la casualidad que esta deriva de la hoja 17. O sea que esta, en realidad, Ah, está bien. Sí, sí, Acá está. sí, me acuerdo. esta es Bueno, esta. esta, como esta, derivan de esta hoja. Y fíjense, esta tiene la ciudad de Salta. ¿Sí? ¿Y esta qué cuadrante es? El 1. ¿Dónde está la ciudad de Salta? Acá. ¿Querés O sea que te lo que reenvíe? Ya te lo reenvío. Ese mapa es esta porción. Bueno, ¿Sí? Y este otro mapa es esta otra porción. Ahí está Cerrillo, meta, perfecto. ahí está Cerrillo de San Miguel, acá está Cerrillo de San Miguel. Te mando ya nomás. Y estas salen de acá. O sea, tomo una porción pequeña, la amplío y aumenta la escala. Listo, O sea, se reduce el módulo escalar y aumenta la escala. Hasta acá, como vamos. ¿Bien? Entonces ahora lo que nos queda ver es... Vamos a ver ahora las coordenadas. Entonces, ya entendimos, ¿sí?, que las coordenadas se expresan en metros. En estos casos, en el de los mapas, para no llegar de cero, se transforman y se utilizan, si bien se utiliza el mismo sistema sistema de medida, sigue siendo el metro, pero en este caso se van a expresar en kilómetros, ¿sí?, las coordenadas, para obtener números más pequeños. La coordenada en el eje de la de la Y, de este eje, es la distancia relativa al meridiano central de la faja. La coordenada del meridiano central de la faja tiene un valor arbitrario de 500.000, o sea, 500.000 metros o 500 kilómetros. Y a ese número se le antepone el número de faja. ¿Sí? En este caso, fíjese, yo tengo este numerito acá. Ahí. ¿Qué número dice? 25. ¿Qué más? O 3.552. ¿Sí? ¿Cuál es el primer número? El 3. Entonces, ¿qué faja es? Hoja 13. Faja 3. Sí. Faja 3. Sí. ¿Sí? Si el meridiano central de la faja estaba en 500 kilómetros, ¿a qué distancia estamos del meridiano central de la faja? O sea, está en 3.500 el meridiano central de la faja. Acá estamos a 3.552. ¿A qué distancia estamos del meridiano central de la faja? 52 kilómetros. A 52 kilómetros. Los valores crecen hacia el este. Si el valor es mayor, ¿estamos hacia el este o hacia el oeste? Celeste. Hacia el este. ¿Sí? Y esto se llama incremento. O sea, fíjate, ¿qué distancia hay desde acá hasta acá? 2 kilómetros. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada aquí? Completa. 35, 54. O 3.554. ¿Y acá? 25, 68. 35,68. ¿Y acá? 35, 74.
¿Ve? Así es sencillo. Y es siempre la distancia al meridiano central de la faja. En el otro eje, en el eje de las X, es la distancia al cero. El cero, o falso norte que tenemos, es el punto de inicio de las coordenadas, que es, en este caso, el punto más austral del hemisferio en cuestión. El punto más austral del hemisferio sur, ¿cuál es? El polo sur. ¿Y en el hemisferio norte? ¿Qué es lo más al sur que hay del hemisferio norte? El Ecuador. El Ecuador. Entonces, para las proyecciones en el hemisferio norte, el cero es el Ecuador. ¿Sí? Y en este caso el polo sur. Entonces, esto va a ser la distancia al polo sur. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Verdad? ¿Dónde andaba? ¿Venías a la facultad? Desde el Del polo Polo sur. Sur. Sí, es la distancia del polo sur hasta acá. ¿Y acá cuánto será? ¿Meta? Ah, perfecto. Ahí nos vemos. Gracias, Tosita. 7266. Perfecto. Así se lee. ¿Ven que no es complicado? Ahora probemos en otro mapa. Busca, elegite un par de coordenadas de ahí y las lees. Voy a elegir un par de coordenadas de acá y voy a elegir un par de coordenadas de acá. Y vamos interpretando. Practíquenlo. Después se cambian los mapas, traten de leer todos los mapas. Fíjense en detalle los dos primeros caracteres, los dos primeros números Sí. tan chiquitos y en grande están la cantidad de kilómetros que está ubicado ese meridiano o paralelo en el caso de la coordenada Y, este-oeste, ¿sí? Respecto al meridiano central, va incrementando. Entonces, para no poner todos los números, 35, 40, 35, 42 y así, el 35 ya no lo Sí, vuelven estoy trabajando en este poner, momento. simplemente el incremento en kilómetros, ¿no? Gracias. Voy a llevarle la planilla a David que firme justo. ¿Sí? Ah, está acá. Buenísimo. Sí, ya vengo. Voy a dejar. Ahí te pasé el link de las proyecciones. Profe, no se olvide de los archivos. Ahora apenas terminemos, Bueno. prendo la compu y te los mando. Ahí lo vamos revisando, lo buscamos. Si tenés un pendrive, te lo paso en un pendrive ya. No traje. A ver, ¿cuál coordenada? Siempre busquen una coordenada completa, anterior al punto que ustedes elijan. ¿Sí? Entonces ahí se van a decir, este es el valor primero y con el incremento le sumo eso y listo. Y recuerden que siempre crecen. En este eje crecen hacia la derecha y en el eje de la vertical crecen desde abajo hacia arriba. Porque a veces le preguntamos a alguien, ¿cuál es este valor? Y busca el valor de arriba y dice 7368. Claro, pero el número crece así. Para que no se confundan, ¿sí? Sí. Bueno. Bien. Tengo que ir a trabajar al Copaipa hoy.
Todo esto que estamos viendo acá es lo que se le pregunta a los mapas. Nada más. O sea, y la parte teórica, cuando ¿no? lleguen al mapa, o sea, la parte teórica es explicar qué es Gauss-Krüger, qué es una proyección cilíndrica transversa y conforme. Si saben eso, ya pasaron. Un par de coordenadas y explicar 2-3 boludeces del mapa. O sea, saber qué es una curva de nivel, qué es equidistancia. Y todo lo otro que te puedan preguntar es como que estés rindiendo a libro abierto. O sea, todas las preguntas que te haga el profe, la respuesta está en el mapa. Te va a decir, ¿y qué es esto que aparece acá? ¿Dónde buscas la respuesta? En la referencia. Está todo está explicitado acá a la vuelta. Entonces es más sencillo. Si vos ya sabés cómo leer la coordenada, lo demás es mirar el mapa y interpretar nada más. Es muy sencillo. ¿Por qué se llama hoja salta? Fíjate, esta es de escala 1 en 50.000 y acá tenemos otra hoja salta de escala 1 en 100.000. Y podemos tener otra hoja salta de escala 1 en 250.000. Y las tres son hojas saltas. Es madre, hija y abuela más o menos. Pero ninguna son iguales. ¿Sí? Porque ahí tenemos el DNI. Ese es el DNI. Te está diciendo que son porciones de terreno diferentes. Pero ¿por qué las tres se llaman hojas altas? ¿O por qué estas dos se llaman hojas altas? ¿Tienen idea? Son del mismo territorio, o sea, del mismo... Fíjate que esta tiene otra porción de territorio diferente a esta. Esta tiene una porción pequeñita acá. Y fíjate, esa, que también es una porción de la hoja salta, ¿cómo se llama? Esta carta tuvo dos hijas. Una se llama igual y la otra se llama Cerrillo. ¿Por qué esa se llama Cerrillo y esta salta? Si son dos porciones de la hoja salta. De 1 en 100.000. Qué pregunta, ¿no? Eso no lo preguntó nadie en el final. Así. ¿Por qué se llaman de manera diferente? ¿De dónde viene el nombre? ¿De la división política? No. Fíjate cómo se llama esta otra. Monte Quemado. Y acá tiene dos provincias, Chaco y Santiago del Estero. Y esta se llama hoja Tartagal, pero es una porción de Salta. Tiene Salta, Jujuy y Formosa. ¿Pero por qué se llama Tartagal? La respuesta es la misma para todas las cartas. Y fíjate que acá está Tartagal. ¿Y qué más hay? Bueno, está Pichanal, embarcación, no está Orán. Por acá está Rivadavia, todo lo que es Murillo, Los Blancos. En realidad todos los mapas aparecen como Murillo y la localidad se llama Coronel Juan Solán. Sí. La estación de tren se llama Murillo. Yo le pregunté una vuelta a uno de Murillo. ¿Vos sos de Coronel Juan Solán? No, yo soy de Murillo. No saben cómo se llama ese pueblo. Es como la gente de Ledesma. Ellos son de Libertador General San Martín, no son de Ledesma. El ingenio se llama Ledesma. ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué hace alusión este nombre? ¿O este nombre? ¿O este nombre? ¿De qué son esas toponimias? Toponimia no significa el nombre del topo, ¿no? Sino son los nombres que hay en el terreno, en el lugar.
¿En serio, el departamento? Más que departamento. Cerrillo no es un departamento. Ah, no, sí, un departamento también. Pero Tartagal no es departamento. Tartagal está en el departamento de San Martín. Sí, es San Martín. Entonces, ¿por qué se llama Tartagal y no San Martín? ¿Qué es Tartagal? La localidad. Pero bueno, también hay otras localidades en este mapa. ¿Por qué se llama Tartagal ahora? ¿O por qué allá se llama Cerrillo y por qué acá Salta? ¿Qué opinas? Fíjate el símbolo que tiene el Tartagal y el símbolo que tiene embarcación. Mira, acá y mira acá. Y ahora anda las referencias. ¿Qué dice acá? La capital. ¿Y esto? Capital de provincia o cabecera del departamento. O sea que, ¿esto qué te va a dar? Lo vemos acá. Es Salta capital. Este es Salta capital, ¿sí? ¿Qué te van a definir esos puntitos? El qué de cada localidad. La qué. La capital. La cabecera. La importancia. ¿Sí? Es la importancia. Esto es el nombre de la localidad más importante de la porción que está representada en el mapa. Puede ser una cabecera de departamento o no, no necesariamente. ¿Cómo se imaginan ustedes que se mide la importancia de una localidad? Por O sea, cantidad la población. de habitantes. Ahí está. Cantidad de habitantes. Ahora ya les traten de buscar donde está Monte Quemado acá. Ahí está Fuerte Quemado. ¿Qué dice ahí? Monte Quemado. ¿Y acá qué dice? Fuego. Fuerte. Fuerte Esperanza. Esto ya está en Chaco. Eso es Santiago del Estero, Monte Quemado. Esto es Chaco. Pero acá tiene, no sé si llegan a 20 casas. O sea, son 10 casitas acá y otras casas alrededor. Para que tengan una idea. Y fíjate acá, puede haber algo. Vos podrías saber acá dónde más hay parajes o puestos. Acá donde tenés Santa Cruz, que es un paraje. Santa Elena. Y fíjate qué características tienen esos parajes. ¿Cómo se ven en la imagen? Más claro. ¿Hay otro patrón que se parezca a eso? Cerro Desnudo. ¿Hay otros puntos donde se parezca a esos? Ahí, en todo el mapa, toda la imagen. ¿Ah? Y fíjate, esto se parece a esto, esto se parece a eso, esto se parece a eso, esto se parece a eso. Cada uno de esos puntos son peladares que se crean por el ganado, que van comiendo a la vuelta del puesto, van comiendo, van comiendo, van comiendo, van comiendo y van dejando un peladar. O sea, cuanto más grande es esa área, hay más habitantes ahí de cerca. ¿Sí? Estos mínimamente pueden ser un puesto. Ya cuando tienen un nombre, ya son caseríos. ¿Sí? Son parajes. Pueden haber 3, 4, 5 puestos, pero son caseríos. Y siempre están asociados a una picada, que las usan de camino. Pero son puestos o parajes. Y si no están asociados a una picada, van a ver como pequeñas líneas que son caminos de comunicación. Eso es un patrón que se produce por la degradación del bosque. ¿Sí? Porque acá no hay leyenda. Y acá sí. Esto es referencia cartográfica y esto porque no tiene referencia cartográfica. ¿Qué dice acá? Carta de imagen satelital. ¿Es una diferencia entre el mapa topográfico y una imagen satelital? Entre un mapa y esto, que no es un mapa ni es una imagen satelital. En realidad, una imagen satelital, recuérdenla, estas son ¿de qué satélites son?
Dice ahí. ¿Quién tiene el sensor TN? Lanza. Lanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ancho de registro de Lanza? La imagen Lanza. Más o menos. Desde Lanza 5 en adelante son 185 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay desde acá hasta acá? Fíjense, de acá a acá, ¿cuánto hay? Y miren ahí la coordenada. ¿Qué coordenada tengo ahí? 4.510. ¿Y acá? 4.600. ¿Y a 4.610 cuántos kilómetros habrá? 1.000. 100. 100 kilómetros. O sea, acá hay 100 kilómetros, fíjense. La imagen tiene 180 kilómetros de ancho. O sea que excede al ancho de esta zona. O sea, una imagen es mucho más grande que esto. ¿Por qué se llama carta? Una carta es un mapa, ¿sí? Pero no todos los mapas son cartas. Se usa por lo general la denominación de carta para las porciones equivalentes a la nomenclatura de la hoja de higiene. Yo después puedo crear cualquier mapa de cualquier tamaño, ¿sí? Fíjense, esto que tiene el tamaño de qué hoja, de una hoja de escala. Bien, o sea que esto es la porción de terreno que yo podría representar en una carta de 1 en 250.000 del IGN. Pero acá no está representado mediante símbolos cartográficos. ¿Cómo está representada esta porción de terreno? ¿Qué es lo que ven acá? Con una imagen satelital. O sea que la imagen satelital se usa como fondo cartográfico, ¿sí? Pero tenemos todo el marco geográfico, un marco de referencia, la grilla de coordenadas, la escala, ¿sí? Que tiene una carta de IGN. Por eso tiene nomenclatura de IGN, porque corresponde a la porción exacta y a la escala exacta de una hoja del IGN. Pero se reemplazan, en vez de poner símbolos cartográficos, se pone una imagen satelital de fondo. Esto es una representación abstracta y convencional. Abstracta, ¿por qué? Porque están representados mediante símbolos y estos símbolos se establecen por convención, por eso se llaman representación convencional, ¿sí? Abstracta y convencional. Vos acá no ves un río. ¿Qué ves? Una línea azul. Pero vos sabés que esa línea azul es un río, ¿por qué? Y porque por convención se estableció que todos los trazos azules para los mapas van a ser cursos de agua. ¿De acuerdo? Y además, te fijas la referencia y acá dice que es un curso de agua. ¿Sí? Pero acá hay elementos visibles y no visibles. ¿Cuáles son los elementos no visibles que puedo representar en un mapa? ¿Qué es algo que vos ves en un mapa que cuando vas al terreno no lo ves? Los límites. Los límites, por ejemplo. Ahí tenés un elemento. Bien. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Qué tipo de representación es? ¿Es abstracta? No. ¿O real? Real. Real. Ojo, límites Político. no físicos, ¿no? Claro. Porque un deslímite es un límite en la finca y ese lo ves. Pero O sea, aquello- ahí está el alambrado. Claro, están alambrados, pero si es un límite, por ejemplo, entre diferentes provincias o En jurisdicción, límites políticos. políticos, no lo vas a ver. Sí. Así es. Inclusive vas por justo por la zona del Tumballe y dices, por aquí pasa el... ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? En la zona de Tumbaya. El trópico. El No, trópico. el trópico. El trópico. Y ahí está el monolito, es el trópico, y yo no lo veo el trópico. También cuando vas para Palma Largo, te pasa ahí, está el cartel, es el trópico. Pero bueno, Esto es una representación real. la grilla de coordenadas, por ejemplo, es una representación abstracta. No vas a ver en el... Vos no vas a caminar y estás viendo las coordenadas ahí. Está como en el Google. Salvo que tengas unos anteojos de realidad aumentada que te vayan mostrando
las coordenadas por donde va yendo, porque si no, no se Ahora puede. buen día, ¿no? Entonces esto es una representación real. Y como dicen en la foto, no tiene referencia porque esto, ¿sí? Las referencias me estarían limitando la interpretación. ¿De acuerdo? Me van a estar orientando la interpretación o sesgando. Tiene acá una pequeña leyenda, pero esto es para todo el país. Fíjate qué dice acá. Nieve. ¿Sabes las veces que en algún examen vino algún chico y dijo, vio esto y dijo, esto azul es nieve? Miren dónde están. Entre Chaco y Santiago del Estero. ¿Piensan que puede haber nieve ahí? No. Hace 30 grados en invierno y... ¿Qué puede ser esto entonces si no es nieve? Un lago. ¿Ah? Aún. Eso es. Son nubes. Fíjate que acá está la nube y esto negro que se ve acá que tiene la misma forma, pero negro. No es tormenta. ¿Ah? Si esto está acá blanco y acá está exactamente lo mismo negro, Ah, la sombra. la sombra. O sea que el sol en realidad estaba acá, en función de la inclinación. Obviamente, entonces esta imagen corresponde a una fecha, no es de verano, sobre todo. ¿Por qué? Porque el sol está más inclinado hacia el este, hacia acá. Bien. Y acá, bueno, se pueden interpretar algunas coberturas. El bosque es uniforme. ¿Qué tipo de formación florística hay acá? Monte. Monte. El monte chaqueño o bosque chaqueño, Chaco. ¿Sí? ¿Cómo es el relieve acá? Llano. Ustedes lo están viendo acá. No hay montaña, una llanura. ¿Sí? ¿Es uniforme el bosque chaqueño acá todo? No. Fíjense que acá tienen distintos tonos de verde y acá hay algunos tonos pardos, como marrones. ¿Dónde se imaginan ustedes que habrá más vegetación? La parte más oscura. ¿Mm? Como acá. No, está más Pensa, si hay más superficie foliar, ¿cómo va a ser la reflexión? ¿Mayor o menor? oscura. Mayor. Si refleja más, Más claro. se va a ver más claro, entonces tiene que ser un verde más intenso. Si se ve marrón, ¿hay menos o más vegetación? Menos. Menos vegetación. Fíjense que por ahí no es, si es más oscuro, más claro. ¿Sí? Si no, tenemos que relacionar lo que son la gama, que tiene que ver con las variaciones de verde, rojo, azul, ¿sí? Y la intensidad, el color y el tono. O sea, tono y saturación. Son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta para poder interpretar la vegetación. ¿Y esto qué será? ¿Cómo? ¿Curso de agua? Cauce. ¿Están con agua? No. Son meandros abandonados. ¿Sí? Y fíjate esto, eso que se ve acá, y fíjate que acá también se ve, ahí se ven esas líneas. ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser? Depósitos de tierra. Les voy a dar una idea. ¿Cómo se llama la zona? Lugares han sido quemados. Se perdió la cobertura vegetal por influencia del fuego. Y fíjense en que todas siguen en la misma dirección, o sea que es la dirección de los vientos predominantes. Y obviamente esto es más reciente. Esto ya está regenerado un poco más y esto ya está un poco más regenerado. O sea, podemos ahí saber si fue mucho más antiguo o es un poco más nuevo. Y acá también se ve todo llanura. ¿Dónde está el valle de Lerma? ¿Esto es? No, gracias. Bien. ¿Ah? Dame.
etiqueta. Ah, pues salió. Vale. ¿Dónde está el Valle del Lerma ahí? Entonces, es una- Ujú. ¿Y esto qué? Bueno, Sí. ¿Ya sé? Ah, no, ¿qué está acá? ¿Qué dice ahí? Güemes. General Güemes. Entre Salta y General Güemes, ¿qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo es el relieve? ¿Llano? No, serranía. ¿Son serranías o son montañas abruptas? Serranía. ¿Y esto cómo se llama? Esto que se abre acá, a la salida de este río. Mira cómo se llama el río. Mojotor. La sierra de Mojotor. Esto mira acá, de esta forma. Estas son las sierras de Mojotor. Acá está el río Vaquero, ¿sí? El castellano, de ser, Vaquero. Este es el río La Caldera, este es Luvierna. Eso dentro de los recursos. Se forma ahí. Bombón, Muruja, Villota, Mojojojo. Ahí está. ¿Y esto que se abre acá? ¿Qué es? Geomorfología. Un cono. Es un cono aluvial. ¿Sí? Este es el cono aluvial del río Mojotor. Entonces hay un montón de cosas. Acá se puede también hacer interpretación de unidades geomorfológicas. Esto es un valle, un cono aluvial, pero fíjate que el cono llega hasta acá. Toda esta zona, ¿cómo se llama? Que es la zona donde tenemos acá sigue habiendo un relieve que es plano inclinado, ¿sí? Y está al final de las montañas, de las estribaciones de las montañas. O sea que acá tenemos la justa posición de conos aluviales. ¿Cómo se llama todo eso? Piedemonte. Piedemonte. ¿Sí? Bueno, todo eso. Y acá tenemos depósitos cuaternarios, ¿sí? Donde se forman estos desmontes, que son las zonas más estabilizadas, y es donde tenemos depósitos fluviales de todos estos cursos de agua y que se van estacionando y van formando suelo. Entonces se usan para cultivo. Acá tenemos, fíjate acá, hay niveles de terraza, pero esto por un plegamiento. O sea, se pueden ver un montón de cosas. Si tuviéramos un geólogo acá, te empieza a decir todo lo que se ve acá. Pasa que uno no tiene tanto entrenamiento para esas cosas, pero sí hay muchas otras que se pueden ver. ¿Bien? Bueno, no es el distinguir también toda esa parte, ¿no? ¿Ah? No es el distinguir también toda esa parte. Alguna interpretación de esto puede haber también. En el examen. Bueno, ya con eso, si quieren ver algo más de los mapas, acá está. Si tienen otras preguntas, pasamos con las otras preguntas. Mira, paja 3, porque es el primer número de la coordenada. Ahí se La coordenada acá, ¿cuál será entonces? 3566. 3566. Y ahí dijiste que estás a 66 kilómetros del nivel central de la faja 3. Bien. ¿Al este o al oeste? Al este. Al este. Y vamos acá. Acá. Sí. ¿Y acá? Sería 700, 7.244 ¿Qué? kilómetros del Polo Sur. Sí, así es. 7.100 kilómetros del Polo Sur. Y ahí va incrementando. O sea, no importa dónde te marque yo acá, Ajá. vos siempre lo descompones hacia los ejes y lees la coordenada. Bien. ¿Sí? Y ahí va incrementando. Claro. Bien. Sí, ahora ya bien.
Ven, los tipos de hojas que vimos son todos los que vimos recién, según el IGM. Esas son las hojas, o sea, El cimiento. pueden ser de otros lugares, pero siempre van a ser de esas escalas. O sea, u hoja madre, que uno en 500.000, o 250.000, o 100.000, o 50.000. Y lo que cambia es el lugar de donde es la hoja madre y de qué hoja madre proviene, pero después todo lo demás es lo mismo. ¿Cómo están con procesamiento digital? Sí, sí, tienen que... ¿Podemos ver estos gráficos? Sí. Última cosa con decir que la diferencia entre una imagen satelital y un mapa topográfico es que el mapa topográfico es una representación abstracta y la imagen satelital es una representación más real. Claro. Ya esa sería la diferencia. Sí, porque es una captura de un instante de la realidad. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, Obviamente, ¿por qué decimos de un instante de la realidad? Porque vos sacaste una imagen dentro de 2 meses y la realidad cambia. Claro. O sea, cambió la vegetación porque por fenología las hojas se caen de los árboles, claro. Cambia la intensidad de reflexión de la vegetación, puede haber habido un desmonte, capaz que ocurrió un incendio, entonces hay muchas cosas que pueden cambiar en el transcurso del tiempo. Entonces, una imagen es una representación de un instante, ¿sí?, en la realidad de una porción de terreno, básicamente. Entonces eso hay que tenerlo en claro. Eso que tenés ahí es lo que serían los stretch, básicamente, que son las mejoras de una imagen en función del histograma. Ese era el estiramiento. Cuando ustedes empiecen a estudiar o analizar lo que son el procesamiento de imágenes satelital, siempre tienen que tomar en cuenta de que el procesamiento de imágenes se va a realizar en función de varias formas, digamos. Primero, nosotros tenemos los conjuntos de lo que se denominan restauración, que tienen que ver con la restauración, que son las correcciones de los errores que pueda tener una imagen satelital, ¿sí? Algunas correcciones pueden ser, que eso las tienen ustedes en teoría, las que realiza el proveedor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos fallas en detectores, fallas en píxeles, hay algunas correcciones que se tienen que hacer en función de los efemérides del satélite. O sea, el satélite, la posición que estaba cuando se realizó el registro, capaz que se corrió un poquito la órbita, bueno, todos esos ajustes se pueden hacer. Después tenemos la restauración radiométrica, que tiene que ver con representar el valor de cada uno de los píxeles con la reflexión que había en el terreno en ese momento, y para ello podemos nosotros como operadores, lo único que vimos en teoría es la corrección atmosférica, que es eliminar el efecto de la atmósfera sobre el registro realizado para cada una de las bandas, ¿sí? Es lo único que nosotros vemos. O sea, se pueden hacer un montón de otras cosas, pero la mayoría de las imágenes satelitales ya vienen con todas esas correcciones ya hechas por el proveedor. Antes no se hacían, ahora ya los proveedores las hacen. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es la corrección atmosférica de restauración radiométrica. Pero después tenemos otra restauración, que es la restauración geométrica para imágenes satelitales. En restauración geométrica nosotros vamos a ver que pueden ser de dos tipos: la georreferenciación o la ortorrectificación, ¿sí? Que básicamente la ortorrectificación es una georreferenciación y además de la georreferenciación se hace la corrección por desplazamiento de biorrelieve. O sea, estamos eliminando la proyección central por línea o central por faja que tiene la
el satélite y lo estamos llevando a una proyección ortogonal. Eso sería la ortorrectificación. Y para eso se usa un modelo digital de elevación, por ejemplo, ¿no? Pero eso nosotros no lo vimos. Entonces, simplemente para que lo sepan. Lo que sí tienen que saber es la georreferenciación. Que ahí tienen dos procedimientos, que son la corrección y la transformación. La imagen corregida y la imagen transformada. Que se van a lograr. Si bien se hacen dos pasos simultáneos, pero son dos procesos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces ahí tienen. En la georreferenciación lo que primero se hace es seleccionamos un sistema de referencia en el que vamos a trabajar y definimos una grilla de coordenadas nueva, donde va a estar nuestra imagen nueva. ¿Cómo ajustamos esa grilla? Mediante puntos de control de terreno. Entonces, para ajustar esa grilla podemos utilizar tres funciones matemáticas. Orden 1, 2 y 3. O sea, lineal, cuadrática o cúbica. El ajuste siempre va a ser mejor el cúbico que el cuadrático y que el lineal. ¿Por qué? El lineal aplica un ajuste uniforme para toda la imagen. ¿Pero qué pasa si la imagen tiene una parte más deformada que otra? Bueno, eso no se corrige en una corrección lineal. Y para cada una de ellas necesitamos siempre más cantidad de puntos de control. O sea, una lineal necesita 6 puntos, o sea, matemáticamente requiere 3, pero siempre en la práctica pedimos el doble. Para la cuadrática 9 y para la cúbica 18 puntos. Y siempre que tienen que estar bien distribuidos en toda la imagen. ¿Se acuerdan cuando veían el Photomod? Sí. Las zonas Gruber, que eran 9 zonas que Sí. estaban así bien separadas. Bueno, cuando hacemos la lineal tenemos que respetar más o menos ese orden de separación como en las zonas Gruber. ¿Por qué? Porque matemáticamente esas zonas nos van a representar cómo se va a ajustar la imagen. Esos puntos eran los que elegíamos como la copa del árbol, un Claro. techo. ¿Sí? Nada más que en una imagen satelital depende de la resolución, pero las copas del árbol a veces ni se ven. Pero sí pueden encontrar cruces de camino y otros elementos que sí que se pueden ver. Y nosotros ahí vamos a tener al final lo que se denomina el RMS, que es el Round Mean Square en inglés, que es el ajuste estadístico, digamos, que es el error medio cuadrático, sería, lo tenemos ahí, que nos va a indicar cuál es el ajuste de nuestros puntos de control a la grilla de coordenadas. Y el RMS máximo tolerable es igual a la mitad del tamaño del píxel. Si yo tengo una imagen Landsat que tiene un píxel de 30 metros, ¿cuál va a ser el RMS máximo tolerable? 15, menos de 15 15. Tiene que estar por debajo de 15 metros. Si tengo una imagen spot de 10 metros, ¿cuánto va a ser el RMS? 5 metros. Así es, siempre es la mitad. Y les explico por qué. Por una cuestión de incertidumbre y estadística, o sea, de probabilidad. Si yo digo que este píxel tiene este valor de radiancia, ¿sí? Y yo después quiero correlacionar con datos en el campo, y si tengo un error mayor a la mitad del tamaño del píxel, significa que ese píxel tendría una incertidumbre y podría estar en ese lugar o podría estar en el de al lado, o abajo, o al lado, o al otro lado. Entonces, mi parámetro, comparado con la realidad, podría estar vinculado o no. Yo podría estar tomando un valor de al lado, entonces no me sirve eso. Ahora, si yo tomo un valor inferior a la mitad del tamaño del píxel, significa que yo por más que me desplace 5 o 10 metros, voy a seguir estando dentro del mismo píxel. Entonces, el valor que yo puedo correlacionar, que registro en el terreno, con el nivel digital de ese píxel, van a estar de acuerdo. Entonces, mis interpretaciones van a ser, se denominan exactas. ¿Sí? Ustedes ahí tienen dos conceptos, exactitud y precisión. La exactitud es cuando yo digo que ese píxel está en ese sitio en el terreno, ¿sí? Y el RMS me está diciendo que sí, que ahí está. Entonces ahí yo mantengo la exactitud en cuanto a la interpretación de lo que yo tenga en la imagen. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, bueno, con eso se ajusta la grilla y tenemos la imagen
transformada. Para corregir la imagen lo que hacemos es la transferencia de los niveles digitales a su nueva ubicación. O sea, tomamos la imagen vieja, superponemos la grilla y tenemos que llevar los píxeles a su nueva ubicación. Y ahí tienen tres métodos. El vecino más cercano, convolución cúbica, interpolación bilineal y convolución cúbica. El vecino más cercano lo que hace es trasladar el píxel al sitio que le queda más cerca de su nueva ubicación. ¿Qué es lo bueno de eso? Que ningún píxel se modifica en cuanto al nivel digital original. O sea, no tocamos los valores originales, ¿sí? Pero la distribución espacial de los píxeles, como estaban originalmente, cambia. Entonces a veces se puede ver como un escalonado en los bordes de los elementos que yo estoy observando en la imagen. O sea, perdemos un poquito de calidad visual cuando hacemos mucho zoom. En la interpolación bilineal lo que se hace es el nuevo valor de píxel que vamos a tener para la imagen resultante deriva de la interpolación de los 4 píxeles más cercanos. Y dije interpolación y no promedio. Una interpolación es un promedio ponderado, en este caso por la distancia. O sea, el que más va a aportar va a ser el que está más cerca. Eso es interpolación bilineal. Y convolución cúbica se toman los 16 píxeles más propios. O sea, se toman líneas de A4, se interpolan esos 4 y los resultados se vuelven a interpolar para dar el resultado. Esos dos últimos métodos lo que hace es producir un suavizado en la imagen. O sea, visualmente queda mejor, pero el nivel digital original se pierde. O sea, si yo después quiero hacer clasificación, quiero hacer componentes principales, quiero hacer radiancia para determinar biomasa, una imagen que le haya aplicado convolución cúbica o interpolación bilineal no sirve. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto era el valor de radiancia que tenía en ese píxel originalmente. Ya se modificó. ¿Sí? Esos son, y ahí termina lo que es georreferenciación. Esos son las correcciones, las rectificaciones que se pueden hacer en las imágenes. Después vamos a ver lo que son ahora las mejoras, que pueden ser unibandas o multibandas. Las mejoras unibandas son las que se le aplican a cada banda. Y ahí aparecen estas. Por ejemplo, la ampliación del histograma. ¿Por qué se llama ampliación del histograma? Y acá tienen que entender ustedes qué es un histograma de una banda. Obviamente, cuando yo analizo la variable que tenemos, son niveles digitales. Los niveles digitales son números enteros que están asociados a cada píxel. Y cuando yo analizo es una variable continua o discreta. Discreta. Entonces, las variables discretas se representan con barras. Yo no lo voy a hacer con barras porque tendría que hacer un montón de barritas acá. Y acá va los niveles digitales y acá va siempre la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un nivel digital. Obviamente, si yo veo una imagen satelital, yo voy a obtener, por ejemplo, esto, puede ser un histograma de una banda visible, ¿sí? Donde empiezo a analizar. Supongamos que acá tengo un rango dinámico de 8 bits, o sea que vamos de 0 a 255, ¿sí? 0 es negro y 255 es blanco. Viendo ese histograma, ¿cómo se va a ver esa imagen? Oscura. ¿Oscura por qué? Porque tiene más. Los niveles digitales están más cerca del negro que del blanco. Bien, o sea, la mayor cantidad de píxeles están en los colores negros. ¿Y ahí qué parámetros estadísticos estás viendo vos? Te está diciendo, bueno, la mayoría están acá. ¿La media? La media. ¿Cómo sabes si los datos están más o menos distribuidos en torno a la media? ¿Qué parámetro estadístico te define eso? ¿La dispersión? La dispersión. ¿Que la dispersión se ve con qué? Con la desviación Con el estándar. desvío estándar o la varianza. Cualquiera de los dos. Entonces, si los datos están más distribuidos con respecto a la media,
vamos a tener más o menos contraste. Menos. Si están más distribuidos respecto más. a la más contraste. Fíjense en qué pasa si tengo esta situación. Todos los píxeles tienen el mismo nivel digital. ¿Cómo es la varianza acá? 0. 0. ¿Cómo se va a ver la imagen? Del mismo color. Del mismo color, entonces no hay contraste. Por el otro lado, si tengo esta situación, todos los niveles digitales tienen la misma frecuencia. Ahí voy a tener la máxima, el máximo contraste. Esto se llama entropía máxima y esto es entropía mínima. Mi concepto de entropía. Entonces, ahora les voy a dibujar otro histograma de una, por ejemplo, de una banda que corresponde al infrarrojo. Profe, cuando tenía entropía máxima, ¿cómo veo la imagen? ¿Qué colores? Tiene el máximo contraste, tiene todos los colores, o sea, tiene toda la gama de grises. Es como un arcoíris. No. Estamos hablando, en este caso, siempre en tonos de grises, va de blanco a negro. ¿Sí? No tengo si no se las prende y se las muestro. No, era para mostrarles una banda del visible y una del infrarrojo. Para que se vea cómo, para que vean ahí cómo se ve en escala de grises. O sea, no es que se ven colores, porque estamos hablando de cada banda. La que se va a ver en colores es la composición color. ¿Sí? Fíjense ahí en el histograma, ese que está en rojo. ¿Cómo es la distribución ahí, la dispersión? No. Es mayor. No sé. ¿Sí? ¿Y cómo se va a ver la imagen? ¿Va a tener mucho o poco contraste? Mucho. Mucho más contraste. ¿Sí? Por ejemplo, banda de el Lancer 8. Que son las bandas, esta es la banda. Sí, no, esta es la 2. Vamos a la 2. Ahí tienen, miren cómo se ve. Esa es la banda 2, o sea, la banda del azul, del Lancer 8. Lancer 8, sí. Esta es zona de una y esto es. Ese ya es base. Banda 3. Tiene una banda 6, banda 7. Mira, Ahí está. ese va a ser bien. Es una banda invisible. Esa es la tradicional del azul, digamos. Vamos a la banda del verde. Esa es la del rojo. Fíjense que ya tiene un poco más de contraste comparado con la azul. Siempre se ven en tonos de grises, porque es la paleta de colores que... Y esto es infrarrojo ya. Este infrarrojo. Fíjense cómo se ven los cuerpos de agua, ya tienen mucho contraste. O sea, uno se ve bien negro y el otro se ve mucho más claro. Fíjense, tiene mucho contraste. Y se pueden hacer mucho mejores las interpretaciones de algunos elementos. Estas imágenes aportan mayor cantidad de información. Obviamente, cada banda tiene un uso. Si no, no existirían las bandas. ¿No? Tiene una aplicación. O sea, ustedes tienen, en la teoría les aparece cuáles son las aplicaciones de la banda. Si ustedes se aprenden las aplicaciones de las bandas por color, por región de espectro, es decir, para interpretar cualquier satélite, cualquier imagen de cualquier satélite.
Yo no importa si es banda azul del lanza, del residuo cesado, del spot, yo voy a saber que esa banda sirve para tal cosa. ¿Sí? Básicamente, más allá del rango, puede ser un poquito mejor o no tanto, pero más o menos tienen las mismas aplicaciones. ¿Qué es eso que ustedes tienen ahí? La mejora del contraste. Lo que se hace es tomar una porción del histograma, ¿sí? Eliminamos lo que no nos interesa y lo estiramos. Al estirar el histograma, estás aumentando el contraste. Entonces, esa banda 1 que tenían se va a ver como la banda 7. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? Todos los niveles digitales que estaban acá, les voy a asignar un nuevo valor de nivel digital para aumentar el contraste. O sea que la imagen se va a ver mucho mejor, pero también estoy modificando los niveles digitales originales. O sea, la imagen es visual, la mejora es visual. Después esa imagen no sirve para hacer nada más, ningún otro procedimiento. ¿De acuerdo? Y fíjense, esto que ustedes tienen acá, este grafiquito, ¿cómo lo interpretamos? Si vos haces una mejora desde aquí, cortamos esta parte, eliminamos estos valores, y cortamos desde acá para allá y eliminamos todos los valores, se forma esta recta. Esta recta. Cuanto mayor es la inclinación, o sea, mayor es la pendiente de la recta, mayor va a ser el realce. Si yo tomo desde 0 hasta 255, esta es la pendiente de la distribución original de los datos. ¿Sí? Y este era tu histograma inicial, este que está acá en línea negra. ¿Lo ves acá? Este que está acá, ahí. ¿Sí? Cuando vos a estos datos lo pasás por esta función matemática, te va a dar como resultado este otro histograma. O sea, es un histograma de la misma forma, es proporcional, porque es una función lineal, pero más ancho. O sea, lo que aumentaste es la varianza. ¿Sí? Entonces ahí se mejora visualmente. Y ese procedimiento se llama overflow. ¿Por qué? Porque todos los niveles digitales de cierto valor, anteriores o después, por eso vos estableces un mínimo y un máximo, se transforman en valores de no información. O sea, se pueden volver 0 o 255. O se vuelve negro o se vuelve en blanco. Eso después uno lo elige. Pero se quita del análisis, ya no los interpretas, por eso estás enmascarando esos píxeles. Por eso se llama overflow o enmascaramiento. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos las otras funciones matemáticas, fíjate, acá, ¿cómo es la inclinación de la recta? Es mayor. Y fíjate cómo te da el resultado. ¿Sí? Es más amplio todavía el histograma, o sea que hay un realce mucho más drástico. Con las funciones matemáticas es sencillo. Fíjate la forma. ¿Dónde está más paradita la ecuación, la función matemática? ¿Acá o acá? Ahí. Entonces, la raíz cuadrada lo que te va a dar es un realce de ¿qué valores? ¿Los oscuros o los claros? Los oscuros. Los oscuros. Te va a producir un realce de los valores oscuros. La opción de cuadrado, fíjate que tiene esta otra forma. ¿Qué te va a realzar más? ¿Esto o esto? Los claros. Te va a realzar un poco más los claros. ¿Sí? Y esta, fíjate que es muy similar a esta, pero tiene otra componente. Esta es la curva logarítmica. También va a realzar los oscuros, pero ¿qué oscuros? Los que están más cerca del cero. O sea, esto va a tener un realce muy fuerte. ¿Por qué? Porque la función está más parada acá que acá. Entonces esto va a tener un realce mucho más fuerte. Y fíjate que es esto, ¿no? Solo los valores oscuros. Y acá te los vuelve mucho más claro que acá. Entonces, la función en definitiva es la misma. O sea, el efecto es el mismo, pero esto tiene un efecto mucho más fuerte, más drástico. ¿Entendido eso? Sí. Acá pasa lo mismo, pero esta es una función lineal negativa. O sea que lo que se veía oscuro, ahora se va a ver claro, y lo que se veía claro se va a ver oscuro. Tiene una pendiente negativa, nada más. Y esto es el histograma ecualizado.
El histograma ecualizado utiliza la función matemática que proviene de la función acumulada. O sea, si yo creo un histograma acumulado, de esto por ejemplo, el histograma acumulado va a tener toda esta parte igual y acá va a coincidir con el punto máximo, va a estar el punto de inflexión y después empieza a decrecer. ¿Se acuerdan cómo se armaba una tabla de datos para la frecuencia acumulada? O sea, el primer valor era el mismo. El segundo valor era el primero más el segundo. Sí. El tercer valor era el primero más el segundo más el tercero. Y así sucesivamente. Entonces siempre va aumentando. Y empieza a aumentar, por eso se vuelve exponencial. ¿Hasta dónde? Y hasta el punto del máximo. A partir de ahí hay un punto de inflexión y empieza a decrecer la curva. O sea, sigue aumentando, pero no tan fuerte. Y se vuelve asintótico. ¿Sí? Entonces, si vos te fijas, siempre la mayor pendiente va a estar en torno al punto de inflexión, que es casi vertical. Entonces, el mayor realce siempre lo va a hacer en función de dónde está la mayor frecuencia de la imagen. No importa dónde esté el histograma. Les doy dos ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver. Este histograma. Vamos a ver este histograma. La función acumulada de este histograma va a ser esta. Así. El punto de inflexión coincide con el máximo. Y el histograma de acá va a ser este. Entonces, acá, ¿dónde se produce el mayor realce? ¿Y dónde está? Con la mayor inclinación, o sea, acá. Es donde está la mayor frecuencia. Y acá, y se va a producir, el mayor realce se va a producir también acá. De acá, de acá. Que es donde está la mayor frecuencia. Siempre va a realzar la zona donde se encuentran concentrados la mayor cantidad de niveles digitales. Eso hace el histograma ecualizado. Siempre es un realce drástico y siempre va a producir mucho contraste en la imagen resultante. ¿Sí? O sea que la función matemática que se ocupa es única para cada imagen. ¿De acuerdo? ¿Claro eso? Bien. Entonces, así la analizan por la forma de la función y empiezan a ver, más sencillo así. Eso es tratamiento y mejora unibanda. Para mejora multibanda, vamos a ver que tenemos la composición color. Que la composición color no es ni más ni menos que usar un sistema de color, en este caso el RGB, que significa rojo, verde y azul, donde se pone en cada una en cada color se le asigna una banda. Y ustedes tienen ahí en la teoría una pequeña formulita que en realidad es el píxel resultante va a tener una componente, o sea, que va a tener tres valores que van a ser la luminancia de cada una de las bandas aportada por la luminancia de cada píxel aportada por cada banda multiplicado por el coeficiente de color. Y eso me va a definir el valor resultante. Entonces voy a tener una combinación de esos tres colores, de la luminancia de cada color, y eso me va a definir un color para el píxel resultante. Y ahí tengo la composición color. Si ustedes tocan un píxel de color, le va a decir R175, G17, B70. O sea, puede tomar un valor entre 255 y 0, en cada uno de los colores. Pero si yo tengo un valor de 256 en rojo, sí o sí tiene que ser 0 y 0 en los otros dos. Entonces se van completando. ¿Sí? La suma de los tres siempre va a dar 256. O va a depender de rampa de color.
No soy digno. ¿Está claro eso? Bien. ¿Por qué 256 y no 255? Y depende de los niveles digitales que vos tenés originalmente. O sea, si vamos de 0 a 255, es un total de 256 valores posibles. Porque es de 1 a 255 más el 0. Sí. Por eso son 256. Sí, eso es para 8 bits. ¿Sí? Si fueran 12 bits son 1024 y si fueran 16 bits son 65.536. O sea, es 2 elevado al número de bits, básicamente. ¿No has hecho la árabe? No. Nos vemos. ¿Hasta acá? ¿Cómo va? Bien. Bien. Después tenemos otro grupo de lo que son los procesamientos que tienen que ver con cociente de imágenes. O sea, las relaciones matemáticas entre bandas. Cociente de bandas. Y ahí aparecen los índices. Que tenemos el índice de vegetación, que es el menos utilizado. ¿Sí? Que el índice de vegetación básicamente es igual a la relación entre una banda del infrarrojo cercano y una banda del rojo. ¿Cuál es el problema? Cuando hay en la banda del rojo algún píxel que tenga un valor de 0. ¿Qué pasa con la división por 0? No tiene solución en el conjunto de los números reales. Eso lo saben de matemáticas. Sí, perfecto. O sea, menos mal que ustedes no trabajaron con números imaginarios, pero bueno, podría solucionarse en los números imaginarios. Pero el conjunto de los números reales no tienen error. Entonces le va a salir una inconsistencia. Entonces, para evitar eso, se normaliza. Y aparece el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencias normalizado. Este es el acrónimo de inglés. Esto lo van a usar siempre en todos lados. De hecho, siempre se los van a pedir. A veces, en algunas reparticiones del Estado, le dicen: yo te presento un mapa de vegetación, pero no presento el mapa de NDVI. Y sí, la vegetación está hecho con el de NDVI, pero les piden esto. A veces ni siquiera les piden que lo interpreten. Pero bueno, esto es una imagen del infrarrojo, una banda del infrarrojo cercano, menos el rojo, sobre la suma de ambos. ¿Y esto qué va a dar? Esto va a dar un rango de valores entre menos 1 y 1. Es una normalización estadística. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevaban cualquier distribución a distribución normal? Tenían el 0 al medio, menos 1 y 1. O sea, tienen un valor de 2. Eso es tienen ustedes 2. Entonces llevan a esa distribución. Todas las distribuciones normales van de valores de menos 1 y 1 a 1. Entonces, en ese caso, menos 1 va a ser ausencia absoluta de vegetación y 1 sería el 100% de cobertura vegetal. O sea, estamos hablando de que la reflexión la producen las hojas. O sea, se tendrían que ver absolutamente todas las hojas deberían estar horizontal. Y no se debería ver ni un centímetro de una ramita, ni nada del suelo, ni de ninguna otra cobertura. O sea que eso es algo teórico. Es completamente difícil encontrar ese valor en la imagen, pero bueno, está ahí. Otro cociente de imágenes que vimos nosotros eran los índices de humedad, índice de agua. Teníamos el NDVI. Este que nosotros nos vamos a pedir que sí o sí lo sepan en el examen, pero teníamos... Es el índice de agua, es Normalizing Difference Water Index. Acá tenemos dos. Yo se lo mostré con dos autores que son Gao y Max Fitter. Uno utiliza la banda de infrarrojo cercano
y la del infrarrojo medio, que es para determinar el contenido de agua en las hojas, o sea que con eso puedo ver el estado sanitario de las plantas, y el que utiliza el infrarrojo medio y el verde, ¿sí? Que es infrarrojo cercano menos el verde, lo que les determina es el agua libre en superficie, o sea, los cuerpos de agua. Que los dos son para agua, nada más que uno mide el agua contenida en las hojas de los árboles y el otro el agua en superficie. Y hay otros, tienen los índices de áreas quemadas y un montón de índices que vienen de los cocientes de banda. Pero el que sí o sí les pedimos es el primero, el NDVI. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de los grupos de mejora, o sea, cociente de imágenes, y ahora pasamos a lo que se llaman transformaciones. ¿Sí? Nosotros en las transformaciones, o sea, transformación significa que utilizamos usamos los niveles digitales como insumo y como resultado tenemos otra variable diferente a nivel digital. ¿De acuerdo? El NDVI es un tipo de transformación. Y acá vamos a ver que las clasificaciones están dentro de la transformación, pero la vamos a abordar aparte. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, en transformaciones van a ver. Permiso. Buenas. Profe, Hola, ¿un segundito? Componentes Estoy principales. con el profe Fidel, así le quería presentar a... Bueno, Ahí van a ver análisis por componentes principales consulta. y podemos ver transformación de color y IHS. ¿Cuál dijo antes de IHS? IHS. Que en realidad IHS es el sistema de color que tienen las impresoras, que es magenta, cian y amarillo. 2 segundos. Sí, así estamos más cómodos. ¿Algo ya de al lado? Sí. Cian, magenta, amarillo. En realidad lo que se hace es, se mete una composición color, RGB, y se crean 3 bandas nuevas, de cian, magenta y amarillo. Se reemplaza la de intensidad, o sea que son intensidad, tono y saturación. Se reemplaza la de intensidad por una banda pancromática, o sea estamos aumentando la resolución espacial y se vuelve al sistema RGB. ¿Para qué? Para tener una composición color de mejor resolución espacial, nada más. Para eso nada más sirve la transformación IHS, para mejorar la resolución espacial. Punto. ¿Sí? Y la transformación por componentes principales, esa si quieren la podemos ver mañana porque es más larga. Después la vemos. Y lo que nos queda ver son las clasificaciones. En clasificación vamos a analizar así. Clasificación. Tenemos clasificadores blandos y duros. O rígidos también, ¿no? Los clasificadores blandos no los vemos, llegamos hasta ahí más. Pero les voy a dar un ejemplo para diferenciar esto. Si nosotros tenemos en un mismo píxel que se ven tres superficies que integran un mismo píxel. ¿Sí? Acá tenemos bosque, suelo desnudo y pastizal. Y acá vemos que tenemos de bosque, suelo desnudo y pastizal, y acá vamos a ver los porcentajes. Acá tenemos un 40% de bosque, tenemos de suelo desnudo, tenemos un 20, vamos a leer un 25 y un 35 de pastizal. Y acá vamos a poner otro ejemplo, tenemos un 70% de bosque, tenemos un 10% de suelo desnudo y un 20% de pastizal. En este caso, ¿ustedes a qué superficie asignarían ese píxel? ¿A bosque, a suelo desnudo o pastizal? Si tengo un 70% de bosque. A bosque. Ahí no hay tortilla. Esto es fácil de resolver. ¿Y acá?
Y ahí aparecen las dudas. En un clasificador rígido lo asigna a bosque, al que tenga mayor predominancia, al que más se le parezca. Punto. No importa qué porcentaje, se lo asigna ahí. Si fuera un clasificador blando, no lo asigna a ninguno. Porque para asignarlo a uno tiene que haber una superioridad de más del 60%. Entonces crea nuevos píxeles de incertidumbre, que se llama. Eso es un clasificador blando, ¿sí? Simplemente para que sepan. Que trabaja con probabilidad. Crea nuevas clases de probabilidad. Acá no, acá asigna directamente. Pero bueno, hasta ahí llegamos. No necesitan saber más nada de esto. De los clasificadores duros, acá tenemos de dos tipos. No supervisados y acá tenemos los supervisados. ¿Sí? Dentro de los no supervisados tenemos dos solamente. El método cluster y el método isoclase. ¿De acuerdo? El método cluster trabaja con el análisis del histograma de la imagen. Pues analiza picos y escalones. Y en función de ese análisis de picos y escalones determina cómo va a reagrupar los niveles digitales en nuevas clases. ¿Sí? Entiendan una cosa. Clasificar significa agrupar. Si yo hago un muestreo de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, ¿cómo los podemos agrupar? ¿Por edad? Por edad. ¿Cómo agruparías por edad? Por rango de edad. ¿Qué rango utilizarías? 18 a 23, 23 a 28. ¿Y vos qué rango utilizarías? 17 a 20, 20 a 23. Y él podría decir de 18 a 19, de 19 a 20, de 20 a 21, 21 a 22. Y yo podría decirte los agrupo en adolescente, adulto, ¿sí? O adolescente que va desde los 12 hasta los 35 años. 45 años. Y algunos también. ¿Entendés? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esas clases? ¿Puedo usar cualquier clasificación? Sí. ¿Qué es lo que cambia? El criterio de clasificación. Acá es exactamente igual. Estamos agrupando niveles digitales porque se parecen. ¿Cómo los agrupamos? En el método cluster, ustedes no deciden cómo lo agrupan. El programa analiza el comportamiento de la frecuencia de los niveles digitales mediante eso, mediante el histograma de cada banda. Entonces, a partir de ahí decide cómo los va a agrupar. Ustedes solamente pueden decidir la cantidad final de clases que van a tener como resultado. ¿Entendido? Bien. El método isoclass hace lo mismo que cluster. Hace lo mismo que cluster. Nada más que al resultado vuelve a sacarle el histograma a la imagen y vuelve a reagrupar de nuevo. Sale una imagen resultante, analiza el histograma y vuelve a analizar de nuevo. Eso se llama iteración. O sea, repite el procedimiento para lograr un mejor ajuste. Esa es la única diferencia. ¿Cómo interviene el operador? Ahí utilizan probabilidades. El método isoclass ahí incorpora algunas cositas de los clasificadores blandos, o sea, incorpora probabilidades a priori. Entonces utiliza el histograma para medir probabilidades y ajustar. En teoría el isoclass es un poquito mejor que el cluster, pero nada más. El operador no interviene. En el método supervisado sí interviene el operador. ¿Cómo?
En el método supervisado, el operador interviene mediante la creación de campos de entrenamiento. ¿Se acuerdan que era un campo de entrenamiento? Es un polígono, donde yo digo que en ese polígono hay una clase pura. Imagínense ustedes las coberturas. Hace rato hablamos de bosque, suelo desnudo y pastizal. Hay una zona donde hay pastizal. Yo digo, bueno, delimito exactamente dónde está el pastizal porque yo sé que hay pastizal ahí. Hago un polígono. ¿Qué hace ese polígono? Lo pongo sobre la banda 1 y sacamos todos los píxeles de la banda 1 que corresponden a pastizal. Lo ponemos sobre la banda 2, saca todos los píxeles de la banda 2 donde hay pastizal. Polígono de la banda 3, saca todos los píxeles de la banda 3 donde hay pastizal. Y así para todas las bandas. ¿De acuerdo? Entonces, si extraigo una muestra de píxeles de cada banda, puedo obtener estadísticas. ¿Qué estadísticos piensan ustedes que pueden tener? Media, ¿qué más? Desvío estándar. Y como estoy comparando diferentes bandas, o sea, estoy comparando bandas conjuntas, puedo tener varianza conjunta, o sea, varianza, puedo tener covarianza, ¿sí? Puedo determinar probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, esos estadísticos son los que se van a utilizar para cada método. Entonces acá aparece paralelepípedo. El método se llama PIPE, el método de paralelepípedo. Acá el método se llama MINDIS, que es mínima distancia a la media. Y acá se llama máxima verosimilitud o máxima probabilidad. Y el método se llama MaxLife. ¿Sí? ¿Saben lo que es un paralelepípedo? Una caja de zapatos es un paralelepípedo. Si tienen 3 ejes en el espacio, ¿cómo dibujan una caja de zapatos? ¿Qué tengo que conocer de cada eje? Las dimensiones. El XY, el X máximo y el X mínimo de cada eje. Entonces, ¿qué necesito saber yo para el método de paralelepípedo? ¿Qué estadístico que saqué yo de los campos de entrenamiento? Y el máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo. O sea, ahí te va a decir píxel máximo y píxel mínimo para cada banda. Entonces, lo que hace el programa es buscar todos los píxeles que estén en ese rango, entre el máximo y el mínimo, y los agrupa ahí en ese método. De los 3 es el método menos preciso. El otro, que se llama mínima distancia a la media, ¿qué estadístico utilizará? La media. ¿Es que es fácil? Y el otro, de máxima verosimilitud o máxima probabilidad, ¿qué estadístico va a usar? Va a determinar la probabilidad de pertenencia a cada uno de los grupos, utilizando, por ejemplo, entre otras cosas, la varianza y la varianza conjunta. Es como que ustedes le dicen, mirá, búscame un alumno que tenga el pelo verde de este color, pero yo le estoy mostrando el color. Entonces sale a buscar y mira todo lo... ya está, listo, lo encontré, pero porque yo le estoy diciendo qué buscar al programa. Yo le estoy indicando, yo le estoy dando los estadísticos y le digo, quiero que encontres esta cobertura. ¿Por qué? Porque con los campos de entrenamiento yo pude evaluar eso. Eso es clasificación.
ese mapa conceptual para entender toda clasificación. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es leer un poco más de cada uno de esos y ampliar un cachito. Mañana si quieren podemos ver el método de análisis por componentes principales, y se lo explico bien, les muestro las matrices para que lo entiendan mejor, ¿sí? Y vemos qué otra cosa por ahí les puede quedar del procesamiento.